Hola, hola. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan el día de hoy en esta celebración astronómica del Día Asio o Día Sin Sombra. El Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de la Dirección de Desarrollo Humano, les da la más cordial bienvenida a esta transmisión que se realiza desde las instalaciones del Observatorio Canuto Muñoz Mares. Esta tarde tendremos dos conferencias, una mesa redonda. Esta celebración se realiza con la participación y apoyo de la Sociedad Astronómica de Oaxaca y la Sociedad Astronómica Nicolás Copérnico. Saludamos y agradecemos la presencia de la directora de Desarrollo Humano, maestra Evelyn Sally Martínez Rasgado, del encargado del Observatorio Canutos Muñoz Mares, el astrónomo Carlos Aguilar. A continuación cedemos la palabra a la directora de Desarrollo Humano, Evelyn Sally Martínez Rasgado, quien dará la bienvenida y contextualización de esta celebración. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales del municipio de Oaxaca de Juárez. Es para mí un honor darles la bienvenida a esta celebración astronómica del Día Asio. Para mí es un honor darles la bienvenida a este festejo astronómico que enmarca la fundación milenaria de nuestra ciudad, Oaxaca de Juárez. El Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a través de la Subdirección de Educación, Ciencia y Tecnología, ha organizado esta celebración en coordinación con el astrónomo Carlos Aguilar. Él es el director del Observatorio Municipal y bueno, ha organizado esta celebración y que es posible gracias a la participación de la Sociedad Astronómica de Oaxaca y la Sociedad Astronómica Nicolás Copérnico. Agradezco infinitamente la participación de esta tarde que tendrá el ingeniero Jorge Olmedo Caballero de la Sociedad Astronómica de Oaxaca, Mariana Morales, presidenta de la Sociedad Astronómica Nicolás Copérnico, y por supuesto a nuestro astrónomo del municipio de Oaxaca de Juárez, Carlos Aguilar, quien es el responsable de este observatorio Canuto Muñoz Mares. También agradecer a todas las personas que han participado a lo largo de esta administración en todas las actividades que se han organizado en este observatorio. Desafortunadamente seguimos viviendo una pandemia y ello nos ha impedido poder recibir como estábamos acostumbrados y acostumbrados a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos también, a todas las celebraciones que estaban llevándose a cabo en este lugar tan majestuoso. A nombre de la Dirección de Desarrollo Humano, agradezco la participación de quienes están siguiendo esta transmisión en vivo y los invito a compartirla. Es un gusto saber que hay personas interesadas en el conocimiento de la astronomía, que los niños y las niñas, las y los jóvenes tengan deseos de aprender más sobre el universo y nuestra estrella, el Sol, fuente primaria de toda la energía en la Tierra y causa de otros fenómenos energéticos en nuestro planeta, como los vientos atmosféricos o las corrientes oceánicas. Esta tarde vamos a tener la oportunidad de aprender sobre los momentos solares y su influencia en la construcción de los asentamientos prehispánicos. En Monte Albán, el Sol, la Luna y Venus regían el destino de los antiguos zapotecos. La observación celeste en la época prehispánica era parte importante de la vida cotidiana de la ciudad, como lo revela la existencia de al menos 3 observatorios en el lugar, que permitieron el registro del movimiento de los astros y las constelaciones como base para determinar la ubicación y construcción de templos y plazas. En Monte Albán hay espacios que sirvieron a nuestros antepasados para vigilar el movimiento del Sol por las sombras que se reflejan en ciertas áreas de los edificios. Y hoy las y los ponentes nos explicarán más sobre la relevancia de estos espacios y momentos para estos ancestros. Sin duda, esta será una tarde desde este lugar majestuoso, el Observatorio Municipal, llena de aprendizaje sobre nuestra estrella. Las y los invito a dejar en los comentarios sus dudas para que los expertos puedan contestarlas. Muchas gracias y sigan pendientes de las actividades que realiza el municipio de Oaxaca de Juárez y bienvenidas y bienvenidos. Gracias, maestro Carlos Aguilar, astrónomo del municipio de Oaxaca de Juárez, responsable del observatorio, quien esta mañana recibió un reconocimiento por la labor que ha realizado en torno a este tema tan importante, la fundación de nuestra ciudad de Oaxaca de Juárez. Bienvenido, astrónomo. Gracias a todas y a todos. A continuación cedemos la palabra al astrónomo Carlos Aguilar. Buenas tardes y en especial buen día Asio,
porque estamos justo en el día en el que el sol, el dios más importante y venerado de nuestros antepasados, llegó al cenit, a la meridiana, a la vertical, a la plomada de Oaxaca, y es el día en el que nuestros ancestros, con muchísima trascendencia, misticismo y encanto inclusive, desalinearon, como ya lo señaló la licenciada Sally, zonas arqueológicas, en particular Monte Albán, respecto de la simetría que tienen las construcciones, para destacar puntos y lugares importantes en el horizonte, en el cielo, puesto que de eso determinaban y condicionaban de manera fundamental su vida. Cuándo sembrar, cuándo cosechar, cuándo sacrificar a una doncella, cuándo fundar un pueblo, cuándo casarse, cuándo iniciar incluso una guerra, tenían que consultarlo con los astros. No hacían nada sin tener en consideración los movimientos de la mecánica celeste. Y es así entonces que hoy, 8 de mayo, como ya lo señaló la licenciada Sally, hubo una ceremonia muy importante, una ceremonia muy trascendente y especial en el Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca, en la que gracias al esfuerzo, al trabajo, pero sobre todo al apoyo y a la trascendencia de esta administración municipal, se establece por primera vez la fiesta de fundación, de aniversario de la ciudad, de lo que hoy es la ciudad de Oaxaca de Juárez. Fundar un pueblo no era una cuestión de carácter arbitrario, aleatorio, sino algo determinante, algo bien establecido y relacionado con el cielo. Y es altamente probable, incluso irrefutable, que fue un 8 de mayo cuando nuestros antepasados, hace 2521 años, fundaron lo que hoy es Oaxaca. Ese pueblo grande, trabajador, con potencial, con capacidad para poder construir la zona arqueológica de Monte Albán. Construir Monte Albán no lo puede hacer un poblado pequeño, sin conocimientos, sin ingeniería, sin arquitectura, sin astronomía. Lo hace un pueblo con sabiduría. Y esto entonces, hoy 8 de mayo se ha señalado ya de manera oficial, de manera institucional, de manera municipal, como el día de la fundación de la ciudad de Oaxaca, destacando ahora, reivindicando y rescatando ese conocimiento de nuestros antepasados en su día más venerado, más importante y más sagrado, el 8 de mayo. El día en el que no hay sombra, el día en el que el sol, al llegar al cenit, luego del movimiento que realiza del trópico de Capricornio al trópico de Cáncer, de lo que nos hablará en unos minutos más el ingeniero Jorge Olmedo Caballero, pasa hoy justo arriba de Oaxaca. Mañana el sol se va moviendo más al norte, llegará al trópico de Cáncer, al solsticio de verano, el 21 de junio. Solsticio quiere decir sol estable, se queda quieto el sol, se queda estable, y luego se regresa y volverá a pasar encima de Oaxaca en el segundo día asio, el 5 de agosto. Este acontecimiento ya no fue marcado por los zapotecos en Monte Albán, solamente el 8 de mayo. Así es que por esta grandísima importancia en el observatorio, como lo hemos hecho ya desde hace décadas, seguimos celebrando nuestra fiesta del día asio. Hoy no fue en la mañana, en el momento del acontecimiento, que fue a las 13:20, por razones ya señaladas de la fiesta tan especial que organizó el ayuntamiento, pero estamos aquí de cualquier manera. No quisimos dejar pasar esta fecha sagrada, importante, que a partir de esta administración, estamos seguros, se reivindicará, se rescatará, se dejará del olvido y la haremos una fiesta muy, muy especial. Así es que agradezco al Ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca de Juárez, al señor presidente municipal, a los regidores, al comité de la realización de esta fiesta y sobre todo a la directora de Desarrollo Humano, a la subdirectora de Ciencia y Tecnología, por el apoyo que seguimos recibiendo para realizar estas actividades. Continuamos ahora con el ingeniero Jorge Olmedo Caballero. Muchas gracias. Pase, por favor. Está con nosotros el ingeniero Jorge Olmedo Caballero, catedrático del Instituto Tecnológico de Oaxaca, constructor de telescopios, organizador de talleres de ciencia, constructor de galileoscopios y en particular un miembro especial destacado de la Sociedad Astronómica de Oaxaca, quien ha colaborado con nosotros y con el observatorio durante muchos años, en las noches de las estrellas, en días asios, incluso en esta temporada de pandemia con conferencias de carácter virtual. Así es que agradezco a Jorge. Jorge, qué bueno que estás con nosotros, gracias por tu apoyo.
Y pues vamos a platicar, bueno, más tú, respecto de los solsticios, los acios, los equinoccios, las estaciones, el movimiento del sol, los movimientos de la tierra, y en fin, todo eso de lo que tú sabes tanto. Así es que pues, te cedo el micrófono y ahorita platicamos otra vez. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Primero que nada, agradecer a la directora también que estuvo por aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues principalmente el día de hoy nos reunimos para conmemorar un día más, un día asio, pero muchos de ustedes se estarán preguntando qué es un día asio, ¿no? Y es a lo que vamos a ir respondiendo poco a poco las preguntas, aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Entonces, un día asio es, como bien lo mencionaba Carlos, como ya lo mencionaba anteriormente, un día en el que no existe sombra, aquel día en el que precisamente a consecuencia del movimiento del Sol y del movimiento de la Tierra, de los 5 movimientos que tiene la Tierra, traslación, rotación, nutación, precesión, incluso el bamboleo de Chandler, pues son los responsables de que ocurra este día asio. Ahorita me voy a permitir tomar lo que es y lo que platicaba Carlos, pues aquí en algún punto trajimos este pequeño globo terráqueo, pues para irnos dando una idea de cómo está dividido el globo terráqueo, pues precisamente para ver cómo es que se da este día asio, ¿no? Ese día asio, como decíamos, sin sombra, se da precisamente porque sobre la latitud de Oaxaca pasa el sol. Pero este pasar del sol es un pasar aparente, porque en realidad los que nos estamos moviendo somos nosotros. En ese movimiento de precesión, ustedes conocen los movimientos de la Tierra, movimiento de rotación, movimiento de traslación, y el movimiento de nutación, de precesión, es un pequeño cabeceo o un pequeño bamboleo que realiza la Tierra. Durante este bamboleo o este cabeceo lo que hace es ir cambiando la latitud, como decía bien Carlos, desde el Ecuador se desplaza en las zonas intertropicales, que es hacia el trópico de Cáncer, de norte a sur y de sur a norte hacia el trópico de Capricornio, ¿no? Cabe destacar que en este desplazamiento, pues, todas las regiones que se encuentran en estas zonas, pues son zonas que van a tener días asios. O sea, todas estas zonas que se encuentran en esa zona o en esa región intertropical van a tener días asios. Sin embargo, aquí es muy importante especificar por qué para Oaxaca es pues la trascendencia, ¿no? Ahorita más adelante hablaremos sobre el edificio J, lo que es Monte Albán. Pero entonces es precisamente por eso que a las personas que se encuentran entre los trópicos se les conoce como asios o asianos. ¿Qué quiere decir esto? Que son personas que van a tener al menos 2 veces al año la sombra bajo sí mismos y que va a dar la apariencia de que no existe sombra, o que en el transcurso del día, o mejor dicho, cuando el sol se encuentra en el punto cenital, no va a existir sombra aparente. Digo, para no olvidarnos de las demás personas, aquellos que se encuentran de los trópicos hacia afuera, es decir, hacia las zonas templadas, a estas personas se les conoce como aficios, que son personas que nunca van a poder disfrutar de lo que es un día asio. Lo único que van a poder gozar es de ver su sombra que se dirige hacia el polo más cercano, es decir, las personas que están cerca del trópico de Cáncer, va a suceder que van a ver su sombra, pero lo único que van a hacer es ver que su sombra se desplaza lo más cerca al polo más cercano, que en este caso sería al polo norte, y viceversa, pasa lo mismo con los del polo sur. Y de ahí nos vamos a la parte superior, donde está el círculo polar ártico y el círculo polar antártico, donde también va a haber personas que no van a gozar de lo que son los días asios, ¿sí? Sino estas personas únicamente lo que van a lograr ver es que su sombra lo que hace es dar vueltas alrededor de ellos mismos. Parece un fenómeno increíble, pero sucede esto a consecuencia de que el sol únicamente se desplaza en el horizonte y la sombra de estas personas lo que hace es darles la vuelta a sí mismos. A estas personas se les conoce como pericios. Pericios, personas que no gozan de días asios, pero que efectivamente, pues a consecuencia del movimiento de la Tierra y no más allá del trópico de Cáncer ni del trópico de Capricornio, pues no van a gozar de estos días asios. Ahora bien, en estas zonas lo que sucede es que precisamente la característica que tiene Oaxaca es que se encuentra entre lo que es el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. A su vez, lo que va a ocurrir
es que hay 2 días asios que precisamente se van a presentar en la ciudad de Oaxaca, que son el 8 de mayo y el 5 de agosto. El 8 de mayo es fundamentalmente importante para los oaxaqueños porque es un parteaguas en el cual nuestros antepasados se guiaban precisamente para verificar los augurios que iba a tener la cosecha, las lluvias, las condiciones climatológicas, cómo se iba a desarrollar. Incluso, como lo mencionaba Carlos, si bien es cierto, también consultaban a través de las estrellas, los movimientos astrales, si se iniciaba una guerra, si iba a haber temporadas de sequía, si iba a haber temporadas de humedad, si iba a haber buena cosecha, ¿no? Al mismo tiempo, como les comentaba, en su traslado del Ecuador al Trópico de Cáncer sucede el primer día asio, que es el 8 de mayo, y en su trayectoria del Trópico de Cáncer al Trópico de Capricornio sucede el 5 de agosto. Ahora, una característica muy importante, especial, es que precisamente Monte Albán tiene, dentro de la zona arqueológica de Monte Albán, está lo que es el edificio J, que hubo varias discusiones sobre qué era ese edificio J, pero finalmente se concluyó que era un observatorio, ¿no? En el cual en la parte posterior tiene una forma angular que indica por dónde va a salir el sol, y al mismo tiempo en esa cámara, digo que es una cámara sagrada, sucede que en la parte superior tiene un orificio, en el cual en dicho orificio lo que va a suceder es que el 8 de mayo principalmente, al pasar el sol en el cenit de lo que es la región de Oaxaca, pues va a penetrar un rayo a través de él, y lo que hace este rayo es iluminar precisamente esta cámara secreta. Esta cámara, gracias a los sacerdotes, a los astrónomos, arquitectos, ingenieros, fue que fueron diseñando precisamente esta cámara, y a partir del 8 de mayo es que ellos determinaban si efectivamente iba a haber buenas cosechas, iba a haber gran cantidad de humedad. Como decíamos, esto lo que nos proyecta, lo que nos presenta son, este movimiento de precesión lo que nos presenta son los solsticios, los equinoccios, en este caso los equinoccios de primavera y de otoño, en el caso de los solsticios, el solsticio de verano y el solsticio de invierno. En el caso de los equinoccios, pues estos se dan, como decía su nombre, equinoccio, proviene de que tanto el día y la noche van a ser de la misma duración, ¿no? En el caso de los solsticios, pues se va a presentar que en el solsticio de verano vamos a tener el día más largo del año, y en el solsticio de invierno vamos a tener la noche más larga del año. Ahora bien, comentábamos esto de las regiones geoastronómicas, y también al mismo tiempo hablábamos de los paralelos notables, ¿no? Lo que era el Trópico de Cáncer, el Trópico de Capricornio. Ahora bien, hablábamos de lo que es el edificio J, en el cual pues astronómicamente determinaba grandes predicciones acerca del clima, de las lluvias, de lo que era, sobre todo las deidades que se manejaban nuestros antiguos zapotecas, lo que era el caso de Tonatiuh, que es el dios sol. En base a ello podían determinar si estaba contento, si estaba triste, si había que hacer algún sacrificio para tenerlo contento, y que de cierta manera nos permitiera pues tener lluvias o una gran cantidad de humedad, de precipitaciones fluviales, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo, lo que es el dios Cosijo, que es el dios de la lluvia, que era precisamente el que determinaba la cantidad de lluvia que iba a caer, si se hacían sacrificios en función o en virtud de que él pudiera apoyar para que las cosechas no se perdieran, porque muchos de estos personajes pues estaban ligados, porque precisamente en la naturaleza unos con otros se encuentran interrelacionados, como es el caso también de Pitao Kosovi, que es el dios del maíz y que era fundamentalmente el dios que daba la vida, ¿no? Finalmente lo que creían los zapotecas era que era el dios que principalmente responsable de la vida, ¿no? Así como ahorita las personas atesoran muchas cosas, el oro o cuestiones de valía para ellos, pues en esa situación o en ese caso lo que sucedía es que el maíz era la parte fundamental
para poder subsistir y salir adelante, ¿no? A través de la vida. Entonces hablábamos de lo que eran los equinoccios y los solsticios. Finalmente los equinoccios, pues como ustedes saben, hay algo también que dentro de esos fenómenos es algo que nos comentaban nuestros ancestros y no tan ancestros, en el caso de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Verano, que es el 21 de junio, y precisamente a partir de esa fecha hay 75 días antes del 21 de junio, antes del solsticio, en el cual indican que iniciaba la temporada de altas temperaturas. Al mismo tiempo, después del solsticio de verano, existe lo que es un periodo, después de algunas semanas, de 4 a 7 semanas, en el cual viene una temporada de sequía, consecuencia de la canícula. Y esto creo que lo hemos escuchado muchas veces por parte de nuestros abuelos, que dicen, no, mira, este año va a llover, o este año va a llover poco, o este año va a llover mucho, dependiendo de la canícula. Y pues muchos de nosotros desconocíamos por qué era, ¿no? Pero finalmente son cuestiones que van sucediendo de generación en generación y que nos han permitido, pues de alguna manera, ir conociendo las costumbres y tradiciones de nuestros ancestros. Entonces, en este día asio, precisamente lo que sucede es que el sol se pone o se coloca en la parte cenit o en la parte más alta de la ciudad de Oaxaca, y finalmente lo que ocurre es que si nosotros situamos un cuerpo geométrico regular en un patio o en un lugar donde nosotros deseemos, lo que va a ocurrir es que al mediodía la sombra de este elemento va a desaparecer. Es decir, ¿por qué? Porque el sol está posicionado precisamente encima de la latitud. Esto va a ocurrir dos veces al año, ya lo comentaba. Va a ocurrir cuando el sol en su aparente caminar se desplaza del Ecuador hacia el trópico de Cáncer. Es la primera vez que va a ocurrir el primer día asio. Y el segundo día asio va a ser cuando pase en su trayectoria aparente el sol del trópico de Cáncer al trópico de Capricornio. Y en sí, pues finalmente este movimiento de precesión del cual nosotros hablábamos es el que da pauta a las estaciones del año, ¿sale? Como es la primavera, el 21 de marzo, el verano, el 21 de junio, el otoño, el 23 de septiembre y el invierno, el 22 de diciembre, ¿no? Entonces este movimiento de cabeceo que aparentemente presenta la Tierra, que pues, no lo percibimos, porque ya estamos acostumbrados a él después de tanto tiempo, después de años de evolución, pues finalmente ese movimiento es el causante de estas situaciones, ¿no? Al mismo tiempo, lo que sucede con los equinoccios, pues es cuando el Ecuador precisamente en su bamboleo, el Ecuador se encuentra en dirección perpendicular al Sol o en dirección paralela. Los rayos inciden en dirección paralela a consecuencia de que la superficie del Ecuador se encuentra en dirección perpendicular a los rayos que inciden sobre la superficie terrestre. Y en este bamboleo o en este cabeceo lo que sucede es que cuando en el movimiento de precesión de norte a sur, el Sol en su movimiento aparente se coloca en el trópico de Cáncer, pues nos da como consecuencia el cambio de estación que sería de primavera a verano. Cuando va de sur a norte, el movimiento pasa nuevamente por el Ecuador, llegamos a lo que es el equinoccio, donde los días y las noches son iguales en el equinoccio de otoño, y continúa su trayectoria hasta llegar al trópico de Cáncer, donde nuevamente se va a dar el solsticio de invierno. Y entonces, pues, para rectificar y ratificar, el 8 de mayo es muy importante para todos los oaxaqueños, porque precisamente es una invención de los antiguos sacerdotes, de los que antiguamente ocupaban la ciudad de Monte Albán, lo que nos hizo darnos cuenta de que efectivamente se tenía un conocimiento adelantado, ¿no? Cómo es que hace más de 2500 años ellos ya tenían obviamente esta capacidad de observación, con la cual lo que hacían era ir determinando los cambios estacionales, los cambios generacionales y a final de cuentas los cambios que se producían tanto social, económica, políticamente,
si era prudente a lo mejor designar o asignar algún gobernante o era necesario retirarlo del cargo a consecuencia de lo que decían los astros, de lo que predecían los augurios y toda esta clase de fenómenos que ocurrían, ¿no? Cabe destacar que este fenómeno natural, pues es un fenómeno que recurrentemente trasciende año con año, ¿no? Así como llegan las estaciones, los días ácidos van a ser días que, como les comentaba, todos los que se encuentren en esta zona entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, incluyendo el Ecuador, pues van a tener precisamente estos días ácidos. Cabe resaltar que los que se encuentren en los límites del trópico de Cáncer y del trópico de Capricornio únicamente van a tener un solo día ácido. ¿Por qué? Porque en la trayectoria o el caminar del Ecuador al trópico de Cáncer durante un año y su trayectoria al trópico de Capricornio y viceversa, únicamente llega a tocar por año una vez los trópicos. Es decir, que en consecuencia se tiene que únicamente tendrán un día ácido, ¿no? Ahora bien, anteriormente hablábamos de lo que era el edificio J, en el cual se han encontrado jeroglíficos precisamente de unas flechas cruzadas, el cual indican que era una forma de posicionamiento para poder distinguir, valga la redundancia, la posición de las estrellas y poder determinar a través de ellas pues alguna predicción, ¿no? Alguna predicción astronómica, alguna predicción astrológica, etc. Y bien, es por eso que este 8 de mayo no debe pasar desapercibido, tanto como muchos otros más, ya que debido a estos avances de los sacerdotes, avances en cuestiones de observación, en avances astronómicos, pues es como ellos determinaban que efectivamente íbamos a tener buenos o malos, un buen o mal futuro, y en el cual precisamente nosotros podríamos no hacer nada, sino más que investigar y seguir dándonos cuenta de que sí dependíamos directamente de lo que el universo y los movimientos terrenales y solares nos deparaban. No, nos gustaría que nos platicaras, que nos explicaras cómo se mueve la Tierra. O sea, qué importancia, qué trascendencia y qué pasa con la rotación, qué pasa con la traslación, con la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Ya hablaste de la precesión de los equinoccios, de la nutación y del bamboleo. Eso no nos lo has platicado y es muy interesante. Correcto. Bueno, de alguna manera no platiqué lo que me comentas, pero lo vamos a hacer. Como conocemos, digo, desde primaria creo que nos han enseñado esta situación de los movimientos básicos, que es la rotación y la traslación. Pues la traslación lo que nos da pauta es precisamente para medir el tiempo, ¿no? El tiempo entre un año o un periodo de rotación que cumple la Tierra a lo largo de su eclíptica, ¿no? O de su órbita. El segundo movimiento, que es el movimiento de rotación, es precisamente el que da pauta al día y la noche, y dependiendo de la precesión, es que el día va a durar más que o la noche va a durar más que el día, o el día va a durar más que la noche, ¿no? El tercer movimiento del cual ya hablé, que es el de precesión o ese pequeño cabeceo, pues es el que va dando pauta de acuerdo a cómo inciden los rayos solares en la superficie de la Tierra, pues van dando pauta a ver si la zona que va a tener mayor radiación electromagnética por parte del Sol, y que precisamente va a hacer que esas zonas sean un poquito más templadas, más cálidas, y en consecuencia las partes opuestas pues van a ser un poco más frías o inestables, ¿no? En el caso de la nutación, digo, este movimiento, estamos hablando que es un movimiento rotado con la combinación de un movimiento precedido, pero a la vez este movimiento tiene un movimiento de nutación, o de otro cabeceo, pero aún más pequeño, ¿sí? En el cual pareciera una vibración armónica que precisamente va presentando la Tierra, y que nosotros pues, en apariencia no la sentimos, no la percibimos, pero también esa consecuencia de los fenómenos que van cambiando, o de las cuestiones climáticas. Ahora, muy bien tener en cuenta que no es lo mismo una zona climática con respecto a una zona atmosférica. Las dos tienen una diferencia y por eso tienen nombres diferentes. Y el bamboleo de Chandler, pues ese ya es un poquito más
más rebuscado este movimiento, pero dentro de todos estos movimientos hablábamos de la inclinación de la Tierra, que tiene una inclinación de 23.5 grados con respecto a su eje de rotación. Es decir, que esta no va a rotar directamente de manera horizontal o vertical, porque como mencionábamos, no hay arriba ni abajo en el espacio. Exactamente, está inclinada. O de hecho, como la vieron ustedes, de hecho tiene este eje de rotación de 23.5 grados, y a través de ese es que va haciendo el movimiento de precesión, que da pie a lo que es las estaciones del año. Como bien señaló el ingeniero Jorge, la Tierra no es estable, es un astro inestable que rota sobre de sí mismo, generando con ello la duración del día y la noche. Al rotar, tiene un hemisferio apuntando hacia el Sol y otro que no lo está, en donde es de noche. Entonces 24 horas tarda la Tierra en dar una vuelta, y de ahí se derivan los usos horarios. Ahorita para nosotros son las 18 horas casi, y en el otro lado del mundo pues serían las otras 6 de la mañana. Ahí para ellos estaría ahorita amaneciendo, y para nosotros está atardeciendo. Por eso existen los usos horarios. Eso es como resultado de la rotación. Luego está la traslación que ya señalaste, que como no se hace sobre un eje vertical, sino está inclinada a 23 grados, esto genera las estaciones. Obviamente para los países que están más allá de los trópicos, donde sí tienen una primavera, un verano, un otoño o un invierno. Nosotros estamos en una latitud intertropical, pues podemos decir que solamente tenemos 2 estaciones. Bueno, antes teníamos 3, la del tren, la de lluvias y la de sequía. Ahora solo tenemos 2, pero además tenemos la estación de los nísperos, la estación de las chicharras, la estación de los guajes, la estación de todos los acontecimientos o circunstancias de agricultura, de meteorología, de fauna, que para nuestros antepasados eran lo que le marcaban las distintas épocas del año. Vivimos en una sociedad, digamos, occidental, con una educación de escuela primaria también de carácter occidental, entonces solo se habla de las estaciones, pero no se habla del día asio, se habla del solsticio y del equinoccio. Entonces falta que se mencionen los días asios. Eso es lo que procuramos hacer aquí en el observatorio, destacando cada año, como ya lo dijiste, este día tan especial, que también lo tienen en la ciudad de Puebla, en la ciudad de México, en la ciudad de Querétaro, hasta la ciudad de, a ver si me dices a dónde llega el trópico de Cáncer ahí en México. Aquí en el sur de Durango. Hasta Durango. De ahí el sol ya no va más al norte, de ahí se queda en el solsticio, que quiere decir sol estable, y se regresa. Entonces, aquí en Oaxaca tenemos más estaciones que las clásicas consideradas por los europeos, incluso como en la India, como en países de otras latitudes donde tienen más estaciones, pero estamos establecidos en esa circunstancia. Señalaste también la precesión de los equinoccios. Esta tiene un cabeceo de casi 23,000 años. Ese tiempo tarda en dar una vuelta. Ahorita la estrella polar es hacia donde apunta el eje de rotación de la Tierra, pero por ese cabeceo va cambiando en el transcurso de 23,000 años, y tiene una relación con las glaciaciones. Hemos hablado de la época en la que, ¿por qué está poblado América? Pues porque durante la última glaciación se pasaron los asiáticos por el estrecho de Bering y llegaron a América. Si no hubiera sido por ese fenómeno relacionado con la precesión de los equinoccios y la última glaciación, cuando los europeos llegaron acá, pues no habría habido humanos, porque pasaron, pero gracias a la glaciación que deriva de la precesión. Así es que esas condiciones de las que se habla también de calentamiento global son parte de una dinámica que se inició desde la última glaciación. Desde que terminó la última glaciación, el planeta se viene calentando. Y como son cíclicas, por la precesión de los equinoccios, llegará un momento de máximo calentamiento, que espero no se incremente más por razones de actividades humanas, y se detenga, y entonces comience ya no un calentamiento global, sino un enfriamiento global que nos lleve a la próxima glaciación. Y entonces, si ha habido calentamientos globales, ha habido glaciaciones, y en las anteriores calentamientos globales, pues no le han echado la culpa a la gente, ni a los coches, ni se calentó el mundo, porque así es, por razones de la precesión. En fin, en el otro movimiento de la Tierra, alrededor de la galaxia, pues tarda 250 millones de años en completar una revolución, y la galaxia se sigue moviendo también alrededor del núcleo galáctico, y todo está en un incesante y majestuoso movimiento cósmico universal,
nos hace darnos cuenta que aquí en Oaxaca vamos más o menos ahorita, en este momento, a 1200 kilómetros por hora. Para dar una vuelta en 24 horas alrededor de toda la Tierra y volver a estar en el mismo lugar, pues tenemos que ir rápido y vamos aquí a 1200 kilómetros por hora. Si estuviéramos en el Polo Norte, pues tardaremos 24 horas en dar una vuelta y casi no nos moveríamos. Y ahora, pues, otro movimiento, vamos a 30 kilómetros por segundo girando alrededor del Sol. De tal forma que estamos moviéndonos vertiginosamente a una velocidad descomunal, inimaginable, que no se siente, gracias a los principios de inercia. Entonces vamos, como se dice técnicamente, hechos la mocha, pero no nos damos cuenta. Así es que todos estos movimientos repercuten, se relacionan con las actividades agrícolas, religiosas, las estaciones del año, la época de ceremonias, de sacrificios, de fiestas, de bodas, de encuentros de parejas, de lo que ustedes quieran imaginarse, siempre relacionados con el cielo y en particular pues con el sol. Así es que esa es la dinámica de los movimientos, de las estaciones, los equinoccios, los solsticios y los asios. Y pues ¿con qué cierras, Jorge Olmedo, para agradecer tu participación? Pues nosotros cerraremos con que es muy importante preservar estas tradiciones, ¿no? Estas costumbres que precisamente, o bueno, preservar más que nada que este 8 de mayo, principalmente en la ciudad de Oaxaca, tenemos un lugar muy importante donde podemos acudir y donde nos da la pauta para saber que efectivamente el sol pasa por encima de nuestra latitud y que eso anteriormente, pues ahorita ya muchas cosas se explican de manera diferente. Antes era atribuido a deidades, que todo, si llovía, pues era consecuencia de que el dios Cosijo estaba enojado, ¿no? Si hacía mucho calor, que Tonatiuh estaba molesto, si no se daban las cosechas, que Pitao Kosovi pues estaba contento, alegre, triste, y que lo que querían era un sacrificio. Pero yo creo que es muy importante conservar y preservar todas estas tradiciones, costumbres, al mismo tiempo estas investigaciones, ¿no? Que de alguna manera pues relatan lo que nosotros hemos sido, relatan nuestra historia, y así como volteamos hacia arriba, lo único que estamos haciendo es voltear y ver hacia el pasado. Entonces aquí estamos viendo hacia el pasado a través de esta situación de lo que es el Día Asio, y pues seguirlo conservando para que no se pierda como algo importante y fundamental de nosotros los oaxaqueños. Así que entiendo, a nombre del Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca, del Observatorio Astronómico Municipal, por supuesto de la Dirección de Desarrollo Humano y de la Subdirección de Ciencia y Tecnología, te agradecemos tu colaboración generosa y altruista, y pues muchas gracias.